Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal en este martes 6 de septiembre. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con hábitat y el otro tema que tiene que ver con política. Comienzo con el tema de hábitat por la importancia que le tenemos que dar al desarrollo de las ciudades, en lo urbano, en lo rural. No solamente fijarnos en las ciudades, en las grandes ciudades, sino que también hay que desconcentrar y adicionalmente también descongestionar el desarrollo para generar esas oportunidades y volver las personas a las ciudades intermedias, a las ciudades pequeñas, también a la ruralidad, lo que tanto tiempo vengo hablando acá en Pensamiento Crítico. Tenemos la presencia de doña Mónica Ramírez, directora de Hábitat para la Humanidad Internacional, una ONG participante en esta conferencia de Hábitat 3. Pero antes de saludar, bueno, primero la saludo a Mónica, le doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pero veamos lo que piensan algunas organizaciones de la ciudadanía en relación a lo que se debería debatir en Hábitat 3. ¿Le parece? Veamos. Varias son las reuniones en las que desde la sociedad civil se ponen los detalles del planteamiento que presentarán en la Conferencia Internacional Hábitat 3, a desarrollarse en Quito del 17 al 20 de octubre de este año. Uno de los temas ha sido bautizado como Ciudades en Conflicto. El concejal de Quito, Carlos Páez, enumera cuáles son los principales problemas que tienen hoy en día las urbes, especialmente las que abarcan la mayor cantidad de población. Es el derecho al suelo urbano y a la vivienda. Y junto con la vivienda, los servicios públicos de calidad, el espacio público que a veces no es suficientemente valorado. Y dice que en la mayoría de ciudades el derecho al suelo se ha convertido en un negocio. Y nosotros entendemos que es un derecho. El concejal cuestiona además la forma con que la sociedad critica y denigra a quienes viven en terrenos no legalizados. Y esta calificación de pobladores ilegales cuando en realidad ningún ciudadano está en esa categoría. Lo que existen son asentamientos humanos irregulares. Por su parte, Patricio Endara, del colectivo Iniciativa Quito, manifiesta que desde varias organizaciones se realizarán cuestionamientos en Hábitat 3, por cuanto a su criterio, en muchos países las cosas se estarían realizando de manera equivocada. Problemática de necesidad de servicios básicos, de acceso a vivienda, espacios de convivencia para la gente realmente son escasos. Motivo por el cual propone más acción a los gobiernos locales. Son totalmente insuficientes para resolver y satisfacer las necesidades de la gente. Otro de los temas que se tiene previsto tratar en la conferencia será el derecho al suelo, que tienen todos los ciudadanos del mundo. Ale Llanos, Ecuador TV. Bueno, muchas gracias. Ahí resumen algunas cosas que son tremendamente importantes. Por eso el derecho al uso del suelo. Hay una gran especulación de la tierra en las ciudades, sobre todo en las grandes ciudades. Hay un debate si las ciudades deben crecer verticalmente o deben crecer horizontalmente. Hay un debate del crecimiento de las ciudades en términos de poner en riesgo la frontera agrícola, pero también hay que comenzar a pensar que las ciudades deben ser grandes generadores de oportunidades de desarrollo. Mónica Ramírez, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, las ciudades son motores de crecimiento y de desarrollo, pero desafortunadamente han crecido, y particularmente en América Latina, de manera desigual, generando inequidades y generando exclusión. Y tienen mucha razón las personas que introducían ahora los temas más críticos, como es el acceso al suelo urbano. El suelo y la vivienda son el primer contacto en la inserción de una familia al derecho a la ciudad. Este tema del derecho a la ciudad es un tema central de la discusión de Hábitat 3. Es un tema que sobre todo movimientos sociales, ONGs, incluso gobiernos de América Latina, sobre todo América Latina como región, vienen impulsando para la discusión de Hábitat 3. Tú sabes que es una discusión entre muchas regiones y muchos gobiernos, pero es un tema que estamos impulsando desde muchas... Y es importante, Mónica, la inclusión de las organizaciones no gubernamentales, porque estas recogen el sentir de la ciudadanía también. Pero, ¿tú crees, Mónica, que nos estamos alejando mucho del concepto de ciudad en términos de construcción de tejido social, donde se entrelazan los tejidos sociales? Cuando hay una gran concentración de riqueza y cuando hay una gran concentración del suelo por la especulación financiera, estamos hablando que pocos van a tener acceso, claro, privilegiando el rendimiento financiero de muchas promotoras, pero obligando y desplazando dentro de una misma ciudad a aquellos que no tienen acceso a ese suelo. Evidentemente, las estadísticas nos dicen, por ejemplo, que en América Latina 1 de cada 4 familias se ven obligadas a asentarse de manera, llamémoslo así, regular, porque no tienen acceso a suelo con condiciones de ciudad, digámoslo así, con todos los beneficios de la ciudad.
Esto es fruto de muchos elementos. Evidentemente hay un tema sobre todo de debilidad en la gobernanza local. Y ese es un tema del que se está apuntando muy fuertemente en Hábitat 3. Veníamos de políticas de vivienda interesantes, etcétera, pero las ciudades se nos salieron de las manos y han sido el fruto un poco espontáneo de las presiones del mercado y de las presiones y las necesidades de las personas. Lo que se argumenta para Hábitat 3 es la necesidad de que confluyamos todos en herramientas de planificación, en fortalecimiento de la gobernanza, en una gobernanza inclusiva, participativa, donde todos seamos parte de la construcción de ese tejido y que sea con mecanismos financieros más equitativos. Ahora, en ese sentido, la gobernanza, eso debería ser el deber ser, pero el tema es que hay una realidad. El tema es que el poder del dinero compra tierra, compra suelo e influye en algunos casos en la determinación de política pública. ¿Cómo frenar esa gran especulación para poder generar equidad? Igualmente, es decir, mediante la inclusión de más actores, como decimos, una gobernanza más inclusiva, el poder incidir en las normas y regulaciones del suelo urbano, el establecer mecanismos de, llamémoslo así, retributivos de la plusvalía que se genera en el suelo hacia la ciudad. Ya muchas ciudades están haciendo modelos muy interesantes en Brasil, en Argentina, modelos de renovación y redesarrollo de las ciudades con inclusión. ¿Te refieres, cuando hablan de redistribución, te refieres al, y ustedes en Colombia lo tienen, al impuesto a la plusvalía? Uno de ellos. Está la contribución de mejoras, que también la tienen aquí en Ecuador, el impuesto a la plusvalía, y hay otros mecanismos, por ejemplo, los derechos de edificación. Una ciudad con toda la infraestructura que tiene ya construida debería aprovecharse mucho más eficientemente. Entonces, hay países en donde se hace una especie de mercado de derechos de la construcción, en donde si una zona no quiere desarrollarse, puede serles derechos de construcción a otras. Y eso, digamos, agiliza y reduce la presión sobre los suelos, sobre el precio de los suelos. Hay mecanismos que se están innovando en varias ciudades. Y yo creo que esto es un tema que tiene que empezar a ser Vox Populi, que tiene que empezar a ser apropiado. El problema es que muchas ciudades han carecido de planificación. Latinoamérica, por lo general, ha carecido de planificación, pero dentro de Latinoamérica muchas ciudades han crecido al impulso. Y los alcaldes que llegan, o las autoridades locales que llegan en función de un plan de construcción, de obra de cemento. Pero no es momento también de concebir a la ciudad desde la política pública en términos de indicadores de desarrollo humano para generar esas oportunidades, erradicar la pobreza, disminuir las inequidades. Es decir, las ciudades tienen también que ser concebidas en ese sentido. Y de pronto la economía social solidaria puede jugar un papel importante en las ciudades. Totalmente, totalmente. El tejido económico y social y la capacidad que tienen ciudades para promover la pequeña empresa, para promover la innovación, son de verdad oportunidades que tenemos que aprovechar. Ya existen modelos, digamos, en otros países de cómo incidir en esa regulación del suelo urbano, de cómo incorporar la participación de los pequeños productores en la generación de ciudad, digamos así. Y yo creo que es importante que aprovechemos Hábitat 3 para escuchar esos modelos. Vamos a tener aquí lo que se llama la villa de Hábitat 3 con muchos modelos y vamos a tener una exhibición mundial de modelos y nuevas formas de hacer las cosas y vamos a tener una participación de sociedad civil, de ONGs bien importante que van y vamos a hacer una presión sobre los resultados para que los gobiernos efectivamente adopten lo que tú dices, una política pública de largo plazo y no simplemente políticas inmediatistas. No todas las ciudades pueden ser iguales, pero hoy está en debate ciudades verticales o ciudades horizontales. Algunos dicen que las ciudades horizontales son muy caras por el trabajo de infraestructura que hay que hacer, pero por otro lado las ciudades verticales concentran mucha población y eso significa que los servicios públicos pueden colapsar y hay que hacer también un trabajo de infraestructura. ¿Cuál es la ciudad ideal? Yo creo que esa solución, esa respuesta la tiene cada sociedad. Yo creo que es una decisión que debe tomar cada sociedad en cada país y cada ciudad en cierta forma de qué tipo de ciudad se quiere. Claro, pensando siempre responsablemente en el impacto ambiental y en el impacto social. O sea, ciudades muy expandidas son ciudades donde las distancias de viaje, los tiempos de viaje son muy grandes
y tiene no solamente un costo económico, sino un costo de calidad de vida para las personas. Se conocen y tenemos ya modelos de ciudades con densidad, pero con una combinación de espacios públicos intermedios que es posible, es decir, una densidad que aproveche la infraestructura existente, pero con una calidad del espacio público que se convierte en el espacio del encuentro, en el espacio del medio ambiente incluso. Recuperar y darle valor al espacio público, que es lo mismo que precio. El espacio público es otra cosa, por si acaso. Sí, sí. Vamos a otro tema y ya vamos terminando, Mónica, en este pequeño segmento de entrevista, un tema tan trascendental como lo que va a traernos Hábitat 3, la ruralidad. Ustedes en Colombia han firmado el proceso de paz, el primer acuerdo, falta la ratificación por el pueblo colombiano, es decir, el desarrollo rural. En el Ecuador, por ejemplo, y en el caso de ustedes también, ha habido un gran desplazamiento de lo rural hacia lo urbano. En el caso de ustedes, por otras razones muy distintas, en el caso de nuestro, por la pobreza, llegan a Guayaquil, llegan a Quito, a ciudades grandes en busca de oportunidades. Descuidamos por un momento la ruralidad, pero creamos cordones de pobreza, porque no hay esas oportunidades de desarrollo. ¿Cómo recuperar la ruralidad, que no es un concepto aislado dentro de lo que es el desarrollo? Yo creo que ya estamos superando también esa idea de la polaridad entre o lo rural o lo urbano. La propuesta que se viene gestando desde todos los países y organizaciones es la interdependencia entre lo rural y lo urbano. Es decir, las ciudades son a su vez dinamizadores de la economía rural y las ciudades sin el campo no podrían subsistir. Lo que hay que generar es relaciones mucho más equitativas y mucho más intencionales, en donde podamos incorporar a los campesinos en la distribución de alimentos en las ciudades. Y no digamos eliminar los intermediarios, pero sí las inequidades. Y los abusos, efectivamente. Entonces, la ciudad debe concebirse como ciudad-región, como ciudad en relación con la ruralidad y en relación con el campo. Y de esta manera, la ciudad jala también el desarrollo del campo y lo hace parte, digamos, de un concepto más equitativo y de una sociedad más equitativa. Y considerar la ruralidad no solo como temas agropecuarios, sino también con herramientas como por ejemplo el ecoturismo y el turismo en la ruralidad, que tienen grandes potenciales. Por supuesto, por supuesto. Y darle todo lo que necesita, digamos, para tener una ruralidad eficiente, productiva, con todas las oportunidades que nos da hoy en día la naturaleza y con respeto pues a los límites ambientales y a la preservación y la mitigación frente al cambio climático. ¿El eje cafetero es un ejemplo de eso? El eje cafetero es un bonito ejemplo de eso, en donde tienes las fincas turísticas que a su vez son productivas y turísticas. Y eso existe también en Costa Rica. Yo vivo ahora en Costa Rica y hay mucho de eso también. El turismo social, el turismo rural, son formas de incorporar a la ruralidad dentro de lo que podríamos llamar la mentalidad urbana, que es la que va y hace turismo, digamos así. Ok, gracias Mónica Ramírez. Y te has llevado el vallenato a Costa Rica, por lo que veo. Gracias Mónica Ramírez por estar con nosotros, representante de la ONG participante en la conferencia Hábitat 3, y la ONG se llama Hábitat para la Humanidad. Este concepto es claro. Hábitat para la humanidad, ciudades para la humanidad, provincias para la humanidad, país para ustedes. Regresamos inmediato. Gracias.